En el principio, cuando los cielos fueron desplegados como un manto y las aguas se dividieron bajo la voz del Altísimo, aún no había hombre que labrara la tierra, ni había aliento humano que llenara los campos con su presencia. El mundo era vasto, adornado con árboles frondosos, ríos que corrían como serpientes de cristal y bestias que vagaban según su especie. Pero en medio de aquella obra perfecta, había un silencio profundo, un vacío que esperaba ser llenado por la corona de la creación. Y Dios, en su misterio insondable, inclinó su mirada hacia el polvo del suelo, el polvo que yacía humilde, inerte, esperando la chispa del cielo. Con manos invisibles, el Creador modeló del barro una figura, un cuerpo frágil pero destinado a reflejar su propia imagen. Con precisión moldeó sus miembros, formó su rostro, delineó sus ojos cerrados como estrellas dormidas y preparó un recipiente digno para contener el soplo de vida. Entonces, el Espíritu del Eterno descendió como viento poderoso, y de sus labios salió un hálito ardiente que penetró en aquella figura de polvo. Y el barro cobró vida, los ojos se abrieron, la sangre comenzó a fluir como ríos ocultos, y así nació el primer hombre, Adán, el hijo de la tierra, el que respiraba porque Dios había respirado en él. Adán abrió sus ojos en el Edén, y la luz del día acarició su piel. El hombre contempló los cielos, y sus pupilas se llenaron de maravilla al ver la gloria del firmamento. Caminó entre los árboles cargados de frutos, oyó el rugido de las aguas, escuchó el canto de las aves, y entendió que no estaba solo, pues toda la creación lo rodeaba. Sin embargo, en su corazón había un anhelo desconocido, una ausencia que lo inquietaba, pues aunque tenía dominio sobre los peces, sobre las bestias y sobre las aves, no hallaba entre ellas quien pudiera ser su igual, su reflejo, su compañía. El Señor observó el vacío en el alma del hombre y dijo en su consejo eterno: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Y así, mientras Adán descansaba en el frescor del huerto, el Altísimo hizo caer sobre él un sueño profundo, un sopor sagrado en el que el hombre no sintió dolor ni temor. En medio de aquel letargo, la mano divina tocó su costado, y de su carne tomó una costilla. Con ella, el Creador obró un nuevo milagro, pues de aquel fragmento nació la compañera, la mujer, tejida con gracia y hermosura, hecha no del polvo sino de la misma carne del hombre, para que fueran uno solo en su destino. Cuando Adán despertó, vio ante él la obra perfecta, una mujer, viva, resplandeciente, con ojos que reflejaban la vida recién creada. Al contemplarla, sus labios pronunciaron palabras que sellaron el misterio: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Y así nació Eva, la madre de todos los vivientes, creada no para ser inferior ni superior, sino para ser complemento, reflejo y unión en la primera historia de amor y humanidad. Y vino el Altísimo, caminando en la frescura del día, y habló al hombre con voz clara como trueno suave: «De todo árbol del huerto podrás comer libremente, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Aquella palabra fue la primera ley, el primer mandamiento escrito no en piedra, sino en el aire del Edén y en la memoria de los primeros hijos de la tierra. Era una advertencia y un pacto, una línea trazada entre la vida eterna y la muerte, entre la obediencia y la rebelión. Adán y Eva escucharon la voz de su Creador y entendieron que aquel huerto no era solo un regalo, sino también una prueba. En medio de toda la abundancia, había un límite, una frontera que les recordaba que eran criaturas y no dioses, siervos y no señores de su propio destino. Así, cada día recorrían el Edén, alimentándose de frutos dulces, bebiendo de las corrientes de agua viva, trabajando con gozo la tierra que respondía sin resistencia a sus manos. Pero siempre, en el centro del huerto, los dos árboles permanecían como señales, uno prometiendo vida eterna y el otro recordando la advertencia del Creador. Y aunque en aquellos días no existía maldad en el corazón de Adán y Eva, la sombra del misterio ya se cernía sobre el huerto. Pues donde hay un mandamiento, también existe la posibilidad de quebrantarlo, y donde hay un límite, surge la tentación de cruzarlo. Así, mientras ellos vivían en paz y en gozo, sin dolor ni muerte, el Edén aguardaba en silencio la llegada de aquel ser astuto que habría de probarlos, la serpiente que se arrastraba entre las sombras y que traería consigo la pregunta que rompería la inocencia del mundo. En medio de la perfección del Edén, donde no existía la muerte ni la corrupción, una criatura se movía con un resplandor extraño, astuta entre todas las bestias del campo que Dios había creado.
La serpiente, revestida de gracia y misterio, no se arrastraba aún como un signo de maldición, sino que se deslizaba con elegancia entre los árboles, con ojos que brillaban como brasas y un lenguaje que no pertenecía al silencio de los animales. Su voz era como un susurro seductor, capaz de sembrar dudas en la mente y fuego en el corazón. Eva, la madre de los vivientes, caminaba un día cerca del árbol prohibido, contemplando el fulgor de sus frutos, que brillaban como fuego atrapado en cristal. No había en su corazón intención de rebelión, pero la curiosidad danzaba en su mirada. Y allí apareció la serpiente, sutil como la sombra del crepúsculo, y abrió sus labios con palabras que ningún otro animal podía pronunciar. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?, preguntó, con una voz que parecía dulce como miel, pero en su interior escondía veneno. Eva, sorprendida ante la criatura que hablaba como un hombre, respondió con sinceridad, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, con astucia más aguda que la espada, pronunció la mentira que habría de cambiar el curso de la humanidad, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquellas palabras golpearon como viento en el alma de Eva. La duda entró como un extraño en su mente, ¿acaso el Creador había guardado algo en secreto? ¿Sería posible que hubiera un conocimiento oculto, una grandeza reservada, que aún no les había sido concedida? El fruto, que hasta entonces había sido solo un árbol más con prohibición, comenzó a transformarse en objeto de deseo. Eva lo miró de nuevo, y el fruto parecía ahora más hermoso que nunca. Sus colores ardían como fuego en la tarde, su aroma era embriagador, y en su corazón comenzó a crecer la semilla de la tentación. La serpiente, inmóvil pero penetrante, aguardaba, con una mirada que prometía sabiduría y gloria. Y en ese instante, la voz de Dios en su memoria parecía desvanecerse como eco lejano, mientras la voz del engaño se hacía clara y cercana. La mano de Eva se extendió hacia la rama, temblando entre el deber y el deseo. Tocó el fruto, lo arrancó con fuerza y lo sostuvo entre sus dedos. El mundo entero pareció guardar silencio, como si el Edén mismo contuviera la respiración. Y cuando lo llevó a sus labios, la inocencia comenzó a quebrarse. La mordida resonó como un trueno en el universo, y el dulce sabor en su boca era a la vez gloria prohibida y ruina asegurada. Con aquel acto, Eva no solo comió, también abrió una puerta que jamás podría cerrarse. Y no fue sola en su decisión, pues tomó del fruto y lo ofreció al hombre que estaba junto a ella. Adán, que había escuchado el mandamiento directamente de los labios del Altísimo, miró a su compañera, vio el fruto en su mano, y eligió compartir con ella el destino, extendiendo su propia mano para tomar lo que Dios había prohibido. En aquel instante, la eternidad se quebró, la inocencia se apagó, y la sombra del pecado entró en el mundo como un río desbordado. Y aunque sus ojos se abrirían, no encontrarían sabiduría, sino vergüenza. Y aunque desearon ser como dioses, descubrieron su fragilidad. Así comenzó la caída, no con un rugido de guerra, sino con un susurro y un mordisco, en el corazón mismo del paraíso. Y sucedió que Eva, después de escuchar el susurro de la serpiente y dejarse seducir por la promesa de un conocimiento oculto, extendió su mano y tomó del fruto prohibido. Su piel sintió la suavidad de aquel tesoro brillante, y al llevarlo a sus labios, la mordida resonó en el silencio del Edén como una campana fúnebre que anunciaba el inicio de la tragedia. Lo dulce del fruto tocó su lengua, y lo que parecía ser deleite en su boca, en realidad era veneno escondido, pues con ese acto la puerta de la desobediencia quedó abierta y nada podría cerrarla. Mas Eva no se detuvo en sí misma, sino que miró a Adán, su compañero, el primer hombre formado del polvo y del aliento de Dios. Con los ojos encendidos por una llama desconocida, ella le ofreció el fruto. Y Adán, viendo el resplandor en el rostro de su mujer, no resistió. No fue engañado como ella, pero eligió compartir su destino, prefiriendo unirse a su compañera antes que guardar la obediencia de su Señor. Así, extendió su mano y tomó también del fruto, y comió, sellando con su decisión el destino de toda la humanidad. Y en el mismo instante en que el fruto tocó sus labios, se abrió un velo invisible en sus ojos. Vieron lo que nunca antes habían visto, conocieron lo que nunca debieron conocer.
Sus miradas se encontraron, pero ya no eran libres ni puras, un extraño peso oprimió sus corazones, y descubrieron que estaban desnudos. Aquella desnudez que antes era inocencia ahora se volvió vergüenza, y lo que había sido natural se transformó en motivo de ocultamiento. Se miraron a sí mismos con turbación, y la luz del Edén ya no les parecía un manto de gloria, sino un reflector que exhibía su fragilidad. Entonces, con apresurado afán, arrancaron hojas de higuera, cosiéndolas entre sí para cubrir lo que antes no necesitaba ser cubierto. Sus manos temblaban al tejer aquellas vestiduras frágiles, como si con ellas pudieran esconder la culpa que ardía en sus entrañas. Pero ni la espesura de los árboles ni el manto de las hojas podían tapar la realidad de su caída. En el aire del Edén, que siempre había sido fresco como brisa de vida, comenzó a soplar un viento extraño, pesado, cargado de un silencio que anunciaba juicio. El jardín, que antes era un templo de alegría, se volvió escenario de temor. Adán y Eva, que habían caminado libres ante la presencia del Eterno, ahora buscaban rincones donde ocultarse, porque sabían que habían quebrantado el único mandamiento que lo sostenía. La mirada de Eva ya no brillaba con inocencia, sino con inquietud, y los ojos de Adán, que antes contemplaban la creación con gozo, ahora reflejaban la sombra de la culpa. Ellos habían probado lo prohibido, y aunque esperaban ser como dioses, se hallaron como mortales, frágiles, despojados de la gloria que los cubría. Y mientras sus cuerpos se cubrían con hojas, sus corazones permanecían desnudos ante el Creador. Pues no hay tela que pueda ocultar la desobediencia, ni sombra que pueda esconder al hombre de la mirada de aquel que todo lo ve. Así, lo que había comenzado con un susurro se convirtió en la caída de toda la raza humana. Adán y Eva, que fueron hechos para la vida, habían abierto la puerta de la muerte. Ellos, que fueron creados para caminar en comunión con el Altísimo, habían levantado un muro entre el hombre y Dios. Y en el frescor del día, el sonido de pasos comenzó a recorrer el huerto, pues el Señor descendía una vez más para encontrarse con sus criaturas. Pero esta vez, en lugar de correr hacia él con gozo, el hombre y la mujer se esconderían entre los árboles, temblando bajo el peso de la culpa. Y en medio del huerto, cuando el sol aún alumbraba con resplandor apacible, resonó la voz que no puede ser confundida. El Señor caminaba entre los árboles, y su presencia llenaba de temblor el aire. Adán y Eva, que antes habían corrido a su encuentro con gozo, ahora se escondieron entre la espesura, como niños culpables que tiemblan ante el descubrimiento. Pues la desnudez que antes no conocían se había vuelto vergüenza, y el soplo puro que vestía sus almas se había disipado como humo en el viento. Y Jehová clamó con voz tronante: ¿Dónde estás, Adán? El hombre, temblando, respondió desde su escondite: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Mas el Señor replicó: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te mandé que no comieras? Entonces el hombre, con palabras quebradas, no confesó con entereza, sino que señaló a la mujer que estaba junto a él, diciendo: La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol, y yo comí. Y la mujer, a su vez, no halló justificación sino desvío, y señaló a la serpiente que la había engañado, diciendo: La serpiente me sedujo, y comí. Así, la cadena de culpa se alzó en el huerto, el hombre contra la mujer contra la bestia, y la serpiente muda en su veneno, desafiando con silencio la justicia eterna. Entonces el Señor, que pesa los corazones y conoce lo profundo, pronunció sentencia, y su voz fue como relámpago que parte los cielos. Miró a la serpiente, que se enroscaba con astucia en la hierba, y dijo: Por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las bestias y animales del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Con estas palabras quedó sellado un misterio que resonaría en los siglos, pues del vientre de la mujer habría de nacer uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego el Altísimo volvió su rostro hacia la mujer, que estaba caída con lágrimas ardientes en la hierba. Y dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Así se quebró la perfecta igualdad del Edén, y la maternidad, que había sido gozo eterno, se tornó en aflicción de sangre y gemido. Finalmente,
El Señor miró al hombre, formado del polvo y destinado a volver a él, y habló con solemnidad: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y al oír esto, Adán bajó su rostro a la tierra que ahora le sería enemiga, y su espíritu se estremeció al saberse mortal. Eva sollozó, pues comprendió que la eternidad que antes palpitaba en sus venas se desvanecía, y que la simiente de la serpiente sería su enemigo en generaciones venideras. Y el Edén, que era manantial de vida, comenzó a cerrarse como puerta prohibida para los que habían quebrantado el mandamiento. Así el juicio de Dios descendió como fuego sobre la primera pareja, y la creación entera gimió con ellos, pues la perfección había sido herida, y la sombra de la muerte entró por la puerta abierta del fruto prohibido. Y aún así, en medio de la sentencia, resonó la promesa: la simiente de la mujer aplastaría un día la cabeza de la serpiente, y el polvo del hombre sería levantado en esperanza. Aún en el instante en que el juicio de Dios había caído sobre Adán y Eva, y la sombra del pecado había oscurecido el Edén, el corazón del Altísimo no se cerró a la compasión. Entre el peso de la maldición y la certeza de la expulsión, surgió un gesto de misericordia que brillaba como un rayo de esperanza en la penumbra. El Creador, que conoce la fragilidad humana y ve más allá del pecado, no abandonó a sus hijos a la desnudez ni al desamparo. Tomó entonces pieles de animales que él mismo había creado, y con manos invisibles, preparó túnicas que cubrieran su vergüenza. Adán y Eva, temblorosos ante la majestad de la voz que aún resonaba en el huerto, recibieron aquellas vestiduras no como simple abrigo, sino como símbolo de protección y cuidado. Cada hilo, cada costura, estaba impregnado de su amor eterno, y aunque no borraba la culpa ni restauraba la inocencia perdida, les otorgaba dignidad en medio de la caída. El hombre y la mujer, vestidos ahora con túnicas de piel, comprendieron que el Altísimo no los había abandonado por completo. Su desnudez moral y física podía ser cubierta, aunque el corazón llevara aún el peso de la desobediencia. Aun cuando sus cuerpos estaban cubiertos, el recuerdo de la transgresión y la conciencia de la muerte futura palpitaban en sus almas como un latido que no podía callar. Y allí, en ese gesto de misericordia, surgió la primera señal de redención, una promesa que atravesaría los siglos, que aunque la humanidad había caído, el plan de Dios para restaurar la vida no había sido roto. La túnica de piel era más que abrigo, era símbolo de provisión, de cuidado y de un futuro en el que la transgresión podría ser redimida por la gracia. Era un eco del sacrificio que algún día cubriría el pecado del hombre de manera plena y definitiva, un indicio de la simiente prometida que aplastaría la cabeza de la serpiente y traería reconciliación. Adán y Eva, al ponerse aquellas túnicas, sintieron un alivio profundo, un reconocimiento silencioso de que aún existía esperanza. La vergüenza de la caída no los aplastaría por completo, pues el amor del Creador se mostraba tangible, incluso en medio del juicio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por la conciencia del error cometido, sino también por la comprensión de que no estaban solos, que el Hacedor, aunque severo, no había retirado su mirada. El Edén, que pronto sería cerrado para ellos, quedó impregnado de aquel gesto de misericordia como un recordatorio eterno, que incluso en la más oscura condena, la mano de Dios puede ofrecer abrigo y cuidado. Las túnicas de piel serían la primera señal de que el hombre, aunque expulsado del paraíso, no estaba olvidado, que la redención futura no era una promesa vacía, sino un camino trazado desde el primer acto de gracia. Así, con corazones aún cargados de culpa pero ahora revestidos de dignidad, Adán y Eva se prepararon para enfrentar la vida fuera del huerto, conscientes de que la misericordia divina acompañaba cada paso incierto que darían sobre la tierra endurecida por el pecado. Y en medio de la pérdida, la esperanza surgía como chispa luminosa, recordando que la historia del hombre no terminaría en la caída, sino que tendría un final prometido por aquel que había tejido las túnicas de piel con sus propias manos. Y llegó el momento que ningún corazón podía eludir, ni la tierra podía retener. La voz del Altísimo resonó sobre el huerto, más potente que el viento que agita las montañas, más clara que el rayo que corta los cielos: ha llegado el tiempo de abandonar este lugar. Adán y Eva,
que hasta entonces habían caminado entre la perfección y la abundancia, sintieron un estremecimiento profundo en sus almas. El Edén, que había sido su morada y refugio, los veía partir, y ellos sabían que no volverían jamás a la frescura de sus aguas ni al resplandor de sus árboles. Con pasos pesados, caminaron hacia la salida del huerto, llevando con ellos no solo la memoria de la perfección perdida, sino también el peso del pecado que los acompañaría hasta el final de sus días. Detrás de ellos, la creación entera parecía suspirar, pues los ríos que antes corrían libres ahora parecían murmurar lamentos, y los árboles inclinaron sus ramas como para despedirse de los primeros hijos de la humanidad. La caída había abierto un abismo entre el hombre y su paraíso, un vacío que ningún esfuerzo humano podría llenar. Al llegar a la frontera del Edén, se detuvieron ante un espectáculo que les heló la sangre. Un ángel, cuyo rostro brillaba con fuego divino, se erguía inmóvil, y en su mano sostenía una espada de fuego que danzaba como un relámpago contenido. La espada cortaba la luz con destellos incandescentes, trazando un círculo infranqueable alrededor del árbol de la vida, y nadie, ni Adán ni Eva, podría cruzar aquel umbral sin la voluntad expresa del Creador. La visión era majestuosa y aterradora a la vez. La eternidad misma parecía custodiarse en la llama de aquel guardián celestial, recordando a los expulsados que la inmortalidad había quedado detrás, sellada por el juicio divino. Y aún así, aunque la tristeza los envolvía y el temor los oprimía, algo de esperanza brillaba en el acto. La misericordia que los había vestido con túnicas de piel no los abandonaba, y el recuerdo de la promesa de redención flotaba entre ellos como un eco de luz. Sabían que aunque el Edén quedaba cerrado, y la comunión perfecta con Dios se había interrumpido, no estaban completamente solos en el mundo que comenzaban a habitar. Adán y Eva descendieron hacia la tierra abierta, la que ahora respondería con esfuerzo y sudor a sus manos. Cada paso era un recordatorio de la maldición, de que los espinos y cardos nacerían bajo sus pies, de que el pan se ganaría con dolor, y de que su carne volvería al polvo del que fue formada. Sin embargo, cada paso también era un acto de coraje, el inicio de la historia humana en un mundo que conocería la esperanza, el dolor, la lucha y la fe. La vida fuera del Edén comenzó con un sol que no se detenía, con cielos amplios que no ofrecían sombra protectora, con ríos que no siempre calmaban la sed, y con la necesidad de aprender a trabajar la tierra para sobrevivir. Allí, en la vastedad del mundo abierto, el hombre y la mujer comenzaron su existencia marcada por la memoria del paraíso perdido, pero también guiados por la promesa de que la simiente de la mujer algún día traería redención y restauración. Y así, mientras el ángel permanecía inmóvil ante la entrada al árbol de la vida, Adán y Eva dieron los primeros pasos hacia un destino incierto pero pleno de vida, iniciando la saga de la humanidad, el relato de los hombres y mujeres que, aunque expulsados del paraíso, llevarían consigo la esperanza y la señal de misericordia que nunca los abandonaría. Y mientras Adán y Eva caminaban hacia el horizonte de un mundo marcado por la esperanza y la sombra de la caída, recordemos que cada historia que la Escritura guarda es un espejo de nuestra propia vida, una invitación a aprender, a mirar con fe y a reconocer la misericordia que nunca nos abandona. Si esta travesía por el Edén, la tentación, la caída y la promesa de redención ha tocado tu corazón, no dejes que la historia termine aquí. Suscríbete ahora al canal para continuar explorando los misterios de la fe, los relatos épicos de la Biblia y las enseñanzas que iluminan cada camino humano. Déjanos un comentario contándonos cuál fue el momento que más te conmovió de la historia de Adán y Eva, y comparte esta narración con quienes buscan la verdad y el asombro en la palabra. Cada suscripción fortalece nuestra comunidad y nos permite seguir llevando la grandeza de las Escrituras a todos los rincones del mundo.